¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente con el cuerpo después de la muerte y cómo Dios mira cada una de nuestras decisiones en ese momento tan delicado? Antes de entrar profundamente en este tema tan importante, quiero invitarte, con mucho cariño, a que escribas aquí en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde estás escuchando este mensaje de Dios. Esa pequeña acción nos ayuda a sentirnos como una verdadera familia espiritual, unida por la fe y por el deseo de conocer más la voluntad del Señor. Y si aún no estás suscrito a este canal, te animo a hacerlo ahora mismo, porque cada nuevo video es una oportunidad para crecer en la palabra, fortalecer tu espíritu y recibir enseñanzas que pueden transformar tu relación con Dios. Además, cuando le das me gusta, YouTube entiende que este contenido edifica vidas y lo envía a más personas que necesitan escuchar la verdad bíblica. Dicho esto, respira profundo y abre tu corazón. Hoy hablaremos de un tema que genera dudas, inquietud, debate e incluso miedo: la cremación. ¿Es pecado? ¿La Biblia la prohíbe? ¿Un cristiano que es cremado puede perder la salvación? Y lo más importante, ¿qué piensa realmente Dios sobre el destino del cuerpo después de la muerte? Si yo te dijera que la respuesta a estas preguntas no es tan simple como muchos creen, y que detrás del tema de la cremación existe una revelación profunda sobre el propósito del cuerpo humano, sobre la esperanza de la resurrección y sobre cómo Dios mira la intención del corazón mucho más que el destino físico de un cuerpo que ya ha cumplido su misión en la tierra? Si te dijera que miles de cristianos cargan un miedo que no viene de Dios, sino de interpretaciones humanas, de tradiciones culturales y de la falta de comprensión del verdadero significado espiritual del cuerpo y de la eternidad? Si te dijera que este video podría aliviar tu alma, responder tus dudas más profundas y llevarte a entender una verdad que puede cambiar tu perspectiva para siempre? Hoy nos adentraremos en una verdad bíblica que muchos ignoran, que otros evitan y que otros, simplemente, nunca se han detenido a estudiar con calma, a la luz de la Escritura y del amor infinito de Dios. Hablaremos de historias antiguas, de prácticas culturales, de símbolos espirituales y de la promesa eterna de la resurrección, esa promesa que Cristo confirmó con su propia victoria sobre la muerte. Porque más allá de lo que pasa con un cuerpo, hay una verdad que permanece para siempre. Lo que Dios restaurará no depende del método humano, sino del poder divino. Sin embargo, para comprender este mensaje con claridad, necesitamos regresar a los tiempos bíblicos, analizar cómo los hebreos trataban el cuerpo después de la muerte, cómo las culturas paganas utilizaban la cremación con propósitos espirituales contrarios a Dios, y cómo la Biblia, en ocasiones muy específicas, menciona el fuego relacionado con la muerte como símbolo de juicio, no como simple práctica funeraria. Pero antes de llegar a esas partes profundas de nuestra reflexión, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué crees o qué piensa Dios de tu cuerpo después de la muerte? ¿Te has detenido a pensar que tus miedos sobre la cremación pueden venir de enseñanzas humanas repetidas sin fundamento bíblico? ¿O quizás vienen de la incertidumbre que todos sentimos frente al misterio de la muerte? Hoy, quiero que camines conmigo con el corazón abierto. No estamos aquí para imponer doctrinas, sino para entender lo que la Biblia realmente dice, lo que Dios realmente enseña y lo que el Espíritu Santo puede revelar a tu vida cuando buscas la verdad con humildad. Porque la verdad es que la cremación, para muchas personas, es una decisión práctica, económica o incluso emocional. Algunas familias no pueden costear un entierro tradicional. Otras eligen la cremación para cumplir un deseo de alguien amado. Otras sienten que el entierro es más respetuoso, más cercano a las tradiciones bíblicas. Sin embargo, el acto en sí no define el destino del alma, porque la salvación no depende del método funerario, sino de la gracia de Dios, del sacrificio de Cristo y de la fe verdadera. Y aunque la Biblia no presenta un mandato directo prohibiendo o aprobando la cremación, sí nos muestra principios espirituales que revelan cómo debemos entender el cuerpo, la muerte y la esperanza eterna. A lo largo de este video, vamos a analizar esos principios con profundidad, pero sin prisas, porque la palabra de Dios merece tiempo, atención y reverencia. Hablaremos del respeto al cuerpo como templo del Espíritu, hablaremos de la resurrección prometida, hablaremos de antiguas prácticas paganas y hablaremos de cómo los hebreos honraban la creación de Dios incluso después de la muerte. Pero también hablaremos de cómo el poder del Señor trasciende cualquier forma humana de despedir un cuerpo, porque para Él nada es imposible. Y quiero que sepas que la penúltima parte de este video traerá una revelación especial que puede cambiar para siempre tu manera de ver este tema, una revelación que muchas veces no es enseñada, pero que está profundamente conectada con la esperanza del cristiano. Así que quédate conmigo. No tengas miedo. No te adelantes. Permite que esta historia, esta reflexión y esta búsqueda espiritual te acompañen y te guíen.
Porque hoy no estás aquí por casualidad. Hoy Dios tiene algo para decirte, algo que puede traer paz a tu corazón y claridad a tu mente. Hoy comenzamos un viaje que te llevará a comprender lo que la Biblia realmente enseña sobre la cremación, la vida, la muerte y la eternidad. Y lo haremos paso a paso, con profundidad y con fe, para que al final de este video puedas mirar este tema con una nueva luz, con una esperanza renovada y con una certeza que solo la palabra de Dios puede ofrecer. La discusión sobre la cremación no es algo nuevo, pero en los últimos años ha vuelto a surgir con una fuerza sorprendente en medio de las comunidades cristianas. Muchos creyentes se preguntan si este acto, cada vez más común en el mundo moderno, puede influir en el destino eterno del alma, si puede representar una desobediencia a Dios o incluso si podría cerrar las puertas de la salvación. A lo largo de la historia, diversas culturas han interpretado la cremación como un símbolo espiritual, mientras que otras la han rechazado profundamente. Pero cuando un cristiano busca respuestas, no las busca en tradiciones humanas, sino en la palabra viva de Dios. Y este es el punto donde comienza a surgir miedo, la duda, el cuestionamiento interno que a veces nadie expresa en voz alta, pero que pulsa fuerte en el corazón. ¿Acaso la cremación puede ser considerada un pecado? ¿Podría un cristiano perder la salvación por haber sido cremado o por haber permitido la cremación de un ser amado? Para responder de manera honesta y profunda, es necesario entrar en un terreno donde la fe se mezcla con el temor, donde la tradición se encuentra con la revelación, y donde las emociones humanas se cruzan con la eterna voluntad divina. A medida que avanzamos, poco a poco, el espectador empieza a sentir que esta no es apenas una reflexión sobre un cuerpo que vuelve al polvo, sino una reflexión sobre lo que significa realmente la vida, la muerte y la resurrección en la fe cristiana. Porque antes de comprender la cremación, debemos comprender lo que la Biblia enseña sobre el cuerpo, sobre el espíritu, sobre la esperanza de porvenir y sobre la forma en que Dios ve a aquellos que le pertenecen incluso después de la muerte física. En el pueblo de Israel, la forma de tratar los cuerpos tenía profunda conexión con la identidad espiritual del pueblo. Los hebreos no adoptaban la cremación como práctica común, y eso ha llevado a muchos creyentes modernos a pensar que tal vez la cremación es incorrecta o incluso prohibida. Pero cuando uno examina las Escrituras con detenimiento, descubre que la Biblia describe sepulturas, describe honras fúnebres, describe cuerpos descansando en tumbas, pero no establece un mandamiento directo prohibiendo o condenando la cremación. Sin embargo, la ausencia de una prohibición explícita no elimina la inquietud interna que muchos sienten porque, en su corazón, entienden que el cuerpo fue diseñado por Dios, formado con intención, con santidad, con propósito. Y cuando algo tan sagrado es consumido por el fuego, surge la pregunta inevitable: ¿esto afecta el plan de Dios para la resurrección? La angustia surge precisamente ahí, en esa zona donde la razón humana no puede alcanzar la profundidad del misterio divino. La Escritura enseña que Dios formó al ser humano del polvo y que al polvo volverá, independientemente del proceso físico que conduzca a ese retorno. Sin embargo, el creyente común no siempre consigue procesar esta verdad con tranquilidad, especialmente cuando los temores escatológicos se mezclan con la presión cultural moderna. Muchos han presenciado cremaciones por razones económicas, otros por decisiones familiares, otros por voluntad del fallecido, y hay quienes sienten culpa al recordar un ser querido que fue cremado, preguntándose si esa elección pudo haber marcado negativamente su destino eterno. En este punto, la narrativa bíblica comienza a tocar fibras más profundas, revelando que el verdadero centro de la fe cristiana no está en el método por el cual un cuerpo es despedido, sino en la certeza de que Dios es capaz de levantar vida incluso donde solo quedan cenizas. Pero aún así, la necesidad de entender, de aclarar, de encontrar tranquilidad en las Escrituras es real, y esa necesidad no debe ser ignorada. Esta búsqueda honesta abre las puertas para explorar la palabra con una lupa espiritual, observando cada detalle, cada pasaje que puede iluminar el corazón del creyente. Al seguir profundizando, la reflexión sobre la cremación se transforma en una reflexión mucho mayor sobre el poder de Dios. La preocupación de muchos cristianos no es apenas si la cremación es un pecado, sino si Dios podría encontrar, restaurar y resucitar un cuerpo reducido a cenizas. Y cuando surge esta duda, surge también el temor al juicio, el temor al final de los tiempos, el temor a no ser considerado digno de entrar en la presencia del Señor. Este sentimiento, aunque humano, a veces se vuelve una carga silenciosa. Por eso es necesario mirarlo bajo la luz de la verdad, porque la Biblia nunca deja sin respuesta aquello que verdaderamente inquieta el alma humana. A medida que esta reflexión avanza, empieza a quedar claro que la discusión no se trata solo de cenizas.
tumbas o rituales. Se trata del carácter de Dios, de su poder, de su fidelidad, de su promesa de resurrección. Se trata de comprender si la forma en que tratamos el cuerpo después de la muerte puede influir en el destino del espíritu, y si las decisiones humanas tienen la capacidad de alterar el plan perfecto de Dios para aquellos que creen. Esta búsqueda de respuestas no es banal. Es profundamente espiritual y refleja el anhelo más grande del creyente, saber que estará seguro en las manos del Creador incluso después de su último suspiro. A medida que la reflexión avanza, empieza a surgir una dimensión más profunda sobre la manera en que Dios se relaciona con el cuerpo humano después de la muerte. En muchos corazones cristianos existe un temor oculto, una inquietud silenciosa que se mantiene en lo más hondo del alma, especialmente cuando alguien recuerda la imagen de un ser querido reducido a cenizas. Ese pensamiento, a veces doloroso, despierta una pregunta que resuena con fuerza según los ojos se vuelven hacia el cielo. ¿Cómo puede Dios reunir lo que el fuego ha dispersado? Esta duda, aunque profundamente humana, revela una preocupación por el poder divino, por la identidad eterna del ser y por la integridad de la promesa de resurrección que Cristo mismo proclamó. La Biblia afirma que Dios es capaz de restaurar la vida incluso cuando ya no queda forma visible de ella. En el libro de Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos se transforma en un escenario que parece imposible para la lógica humana. Allí no había cuerpos enteros, no había tumbas cuidadas ni restos preservados de manera honorable. Solo había huesos desparramados, secos, sin vida y sin esperanza. Sin embargo, ante la voz de Dios, los huesos comenzaron a unirse, a recibir tendones, carne, piel y finalmente aliento de vida. Esta visión profética no fue dada para entretener ni para impresionar, sino para enseñar que la restauración divina no depende del estado material del cuerpo, sino del poder absoluto del Creador. Si Dios puede levantar un ejército completo de huesos pulverizados por el tiempo, ¿qué podría impedirle reunir cenizas dispersas? Esta comprensión abre una puerta de consuelo para aquellos que temen que la cremación pueda interferir en la resurrección. La Escritura nunca limita el poder de Dios a los restos físicos preservados, porque desde el principio formó al ser humano del polvo, demostrando que la materia inicial, sea cual sea su estado, siempre está sujeta a su autoridad. Cuando la Biblia declara que del polvo eres y al polvo volverás, no impone un método para ese retorno, sino que revela la condición natural de la vida terrenal. La desaparición del cuerpo no desaparece la identidad del alma, ni borra la inscripción eterna que Dios ha puesto en aquellos que le pertenecen. La resurrección no es un acto químico ni biológico, es un acto espiritual, un acto soberano, un acto divino. Sin embargo, aunque esta verdad bíblica trae paz, muchos cristianos continúan sintiendo una inquietud porque creen que honrar el cuerpo implica conservarlo de una manera específica. Para comprender esto, es necesario recordar que en tiempos bíblicos la sepultura tenía un significado profundo, no por el cadáver en sí, sino por lo que representaba como señal de fe en la vida futura. Los hebreos enterraban a sus muertos porque creían en la resurrección, pero esa práctica cultural no se estableció como un mandamiento eterno ni universal. Era una expresión visible de esperanza, no una condición para la salvación. Es aquí donde muchas personas se equivocan, confundiendo tradición cultural con ley divina. Cuando se analizan las Escrituras con cuidado, no aparece un solo versículo que declare que la cremación es pecado o que un cristiano será condenado por haber sido cremado. Lo que sí aparece con claridad es la afirmación de que la salvación no depende de ritos funerarios, sino de la relación del alma con Dios, de la fe en Cristo, de la transformación del corazón, de la obediencia espiritual y del arrepentimiento sincero. El cuerpo vuelve al polvo de muchas maneras. Algunos se descomponen lentamente en la tierra, otros quedan destruidos en accidentes, otros se pierden en el mar, otros desaparecen en catástrofes naturales. Si la resurrección dependiera de la integridad del cuerpo físico, entonces multitudes enteras estarían excluidas de la esperanza eterna, lo cual contradice directamente el mensaje redentor del Evangelio. Aún así, la inquietud reaparece cuando se intenta reconciliar estos hechos con la intensidad emocional que rodea la muerte. Para muchas familias, la cremación parece un acto frío, distante, impersonal. Pero más allá de la visión emocional, la pregunta espiritual sigue siendo la misma. ¿Puede este acto ser considerado un pecado? Para responder esto, es necesario recordar que el pecado no se define por la forma en que un cuerpo es despedido, sino por la intención del corazón, por la rebelión contra Dios, por la desobediencia voluntaria a sus mandamientos revelados. Y como no existe un mandamiento que prohíba la cremación, no se puede afirmar bíblicamente que sea un pecado en sí misma.
Lo que sí puede ocurrir es que una persona trate el cuerpo humano con desprecio o irreverencia, pero eso no depende del método, sino del corazón. Una sepultura puede ser realizada sin amor, sin respeto y sin fe. Una cremación puede ser realizada con honra, gratitud y esperanza en la resurrección. El Señor contempla el corazón, no el ritual. Él sabe distinguir la reverencia verdadera del gesto vacío. Y cuando la Biblia habla del templo del Espíritu Santo, no se refiere a un cadáver, sino al cuerpo vivo, al ser que respira, que siente, que decide, que glorifica a Dios con su vida. La honra a Dios se manifiesta mientras estamos en la tierra, no en el proceso por el cual abandonamos el mundo físico. Por eso, el creyente necesita recordar que la salvación no está condicionada al destino del cuerpo, sino a la condición del alma. La cremación no tiene poder de cerrar las puertas del cielo, porque esas puertas se abren únicamente por la sangre de Cristo. El sacrificio del Hijo de Dios es tan perfecto, tan completo, tan eterno, que ninguna llama terrenal puede alterar su eficacia. Cuando Jesús prometió vida eterna, no puso condiciones funerarias, no exigió métodos de entierro, no vinculó la salvación a ceremonias humanas. Él prometió resurrección a aquellos que creen, incluso si sus cuerpos fueron destruidos mucho antes de que regresara. Al profundizar en la comprensión bíblica de la resurrección, encontramos pasajes que iluminan el misterio de cómo Dios obra sobre la carne y el espíritu. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, habla de la transformación que sufrirá nuestro cuerpo. Lo corruptible se vestirá de incorrupción, lo mortal se revestirá de inmortalidad. No se trata de un rehacer limitado por la física, sino de una obra creativa y soberana de Dios que trasciende las leyes naturales. Esta enseñanza centra la esperanza cristiana. La resurrección no es una reparación de restos materiales, sino un acto creador que toma lo que fue humano y lo glorifica según la voluntad divina. Por eso, la preocupación por el estado de los restos físicos pierde su carácter definitivo cuando se entiende la promesa en su dimensión teológica correcta. En el Antiguo Testamento hay voces que, aunque hablan desde contextos concretos de su tiempo, apuntan hacia esa esperanza. Job declara con fe que su Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Daniel anuncia una resurrección para unos con vida eterna y para otros con vergüenza eterna. Estas afirmaciones muestran que la restauración es un acto de Dios más allá de cualquier preservación humana. Los profetas no prometen resurrección condicionada por ritos funerarios, prometen intervención divina en la historia y en el destino humano. Si el propio Dios promete intervenir donde la muerte ha habitado, entonces la forma concreta en que la materia fue tratada por los hombres no limita su poder restaurador. Es importante, sin embargo, distinguir entre doctrina y simbolismo. Muchas prácticas funerarias conservan un valor pedagógico. El entierro ha servido históricamente para enseñar a las familias sobre la esperanza de la tumba vacía y para ofrecer un punto de encuentro donde la comunidad ora y recuerda. Esa pedagogía es valiosa, pero no debe convertirse en criterio de salvación. Cuando la iglesia primitiva se opuso a la cremación, con frecuencia lo hizo por su relación con cultos idólatras o por el deseo de enfatizar la resurrección mediante la imagen de la sepultura. Con el tiempo, como han cambiado las circunstancias culturales, la cuestión pastoral se replantea y exige discernimiento que recuerde la doctrina central sin caer en rigideces inútiles. Un aspecto práctico que merece atención pastoral es la intención y el contexto que rodean la cremación. Cuando la decisión surge de una voluntad de negar a Dios o de profanar lo sagrado, hay motivo de alarma espiritual. Si la cremación se utiliza como gesto simbólico de rechazo de la fe, entonces no es el acto físico en sí lo que condena, sino la actitud de rebeldía que lo motiva. En contraposición, cuando la cremación se realiza en un marco de fe, con oraciones, con testimonio sobre la esperanza de Cristo y con la convicción de que Dios es soberano sobre la materia, entonces puede formar parte de un rito que honra al Señor. La diferencia clave siempre es el corazón. Dios mira la intención y la fe, no la mera técnica funeraria. Además, la teología cristiana enseña que la identidad personal no se reduce a la integridad del cuerpo físico. La persona humana es unidad de cuerpo y alma, creada a imagen de Dios. La continuidad personal que asegura la resurrección no depende de la preservación molecular de un cadáver, sino de la memoria y de la promesa divina que recuerda y restaura a la persona. En ese sentido, la resurrección es más profunda que cualquier proceso material. Es la restauración integral por el cual Dios hace que aquello que nos define como persona, relaciones, historia, reconocimiento, sea tomado y elevado por Él. No obstante, esta libertad teológica no exima a la comunidad de la responsabilidad de acompañar el duelo con sabiduría.
La manera de despedir a un ser querido transmite enseñanzas a las generaciones venideras. Un funeral que proclama la resurrección, que ora por consuelo y que testifica la fidelidad de Dios, tiene un enorme valor evangelístico y pastoral. Por eso los pastores y líderes deben formar a sus ovejas, explicar la doctrina, consolar en el sufrimiento y orientar sobre cómo convertir cualquier despedida en anuncio de la esperanza cristiana. Debe evitarse tanto el legalismo inflexible que condena sin fundamento bíblico, como la ligereza que trata la muerte con indiferencia. En la reflexión teológica existe también una dimensión ética que merece ser mencionada: el respeto por el cuerpo humano como creación de Dios. Aunque la teoría de la restauración divina permite confiar plenamente en la soberanía de Dios, los cristianos están llamados a mostrar reverencia por la vida y por el cuerpo en todas sus etapas. Ese respeto no se agota en la elección entre sepultura o cremación, pero sí se expresa en la forma en que se habla del fallecido, en la dignidad de las ceremonias y en el testimonio que la comunidad deja. La cremación puede ser practicada con profundo respeto y devoción, y el entierro puede ser un gesto vacío si carece de fe y caridad. Es también necesario abordar la cuestión del miedo escatológico que empuja a algunos a sostener posturas extremas. La esperanza cristiana no se basa en chantajes rituales, sino en la obra consumada de Cristo. Insistir en que un acto humano póstumo determine la salvación equivale a olvidar el núcleo del Evangelio: gracia por fe. La Iglesia debe recordar siempre que la redención no es producto de nuestras obras ni de nuestros funerales, sino de la gracia que se recibe por la fe en Jesús. Esa verdad libera del temor paralizante y permite que las comunidades tomen decisiones con serenidad, cuidado y amor. Finalmente, cualquier conclusión pastoral debe incluir compasión hacia las familias que atraviesan la pérdida. En medio del dolor, la instrucción doctrinal debe ir acompañada de oración, presencia y servicio práctico. La muerte siempre deja preguntas abiertas. La misión de la Iglesia es responder con la certeza de la resurrección y con la ternura de quien acompaña. Al afirmar que la cremación no anula la promesa de Dios, no dispensamos a nadie de la responsabilidad de honrar la creación. Más bien, invitamos a que cada despedida sea ocasión para proclamar la fidelidad del Señor y la esperanza de la vida eterna. Esta es la verdad que libera y sostiene al creyente frente al misterio final. La atmósfera en torno a la muerte siempre revela lo más íntimo del alma humana. Cuando una familia se reúne para despedir a un ser querido, no solo enfrenta la ausencia física, sino que confronta preguntas profundas. ¿Qué queda de mí cuando me vaya? ¿Cómo se honra a quien partió? ¿Qué esperanza le damos a los que quedan? Estas preguntas son el trasfondo que alimenta el debate sobre la cremación. No es una discusión técnica, es una búsqueda espiritual por sentido y reconciliación con el misterio de la vida y la promesa divina. Por eso, al profundizar en este tema, es necesario mantener el tono pastoral y teológico, porque las palabras que pronunciemos en estos momentos pueden consolar, confundir o liberar. La Escritura ofrece un mapa para navegar estas inquietudes. En primer lugar, el mensaje central del Evangelio aclara que la victoria sobre la muerte no es un privilegio de la materia, sino una obra del Redentor. Cristo no prometió una mera restauración de tejidos, sino una transformación gloriosa que hará que lo corruptible se revista de incorruptibilidad. Esta promesa no depende de la integridad de los restos físicos, depende de la fidelidad de aquel que puede dar vida a los muertos. Por tanto, ante la cremación, el creyente debe recordar que su esperanza no está anclada en un artefacto funerario, sino en la obra salvadora de Jesús. No obstante, la práctica funeraria tiene una dimensión pedagógica y simbólica que la comunidad cristiana no puede ignorar. El entierro fue históricamente una manera de proclamar la confianza en la tumba vacía y de ofrecer un signo visible de la fe. El lugar donde reposan los que partieron se convierte en memoria que enseña a los hijos y a los vecinos la narración de la esperanza. La cremación, en algunos contextos, puede dificultar ese recuerdo tangible. En otros, puede ser un acto reflexivo que invita a testimonios claros sobre la resurrección. La cuestión pastoral, entonces, no es prohibir o prescribir un método, sino acompañar a las familias para que cualquier despedida sea anuncio de la promesa cristiana. Para avanzar en la comprensión, conviene distinguir entre lo simbólico y lo esencial. El fuego en la Biblia tiene significados múltiples: purificación, juicio, presencia divina. Cuando el fuego es usado en textos proféticos para describir juicios, se habla de la soberanía de Dios que rectifica la injusticia. Cuando aparece en contextos de consagración, expresa la santidad que no admite impureza. Con esto en mente, no es correcto trasladar automáticamente esos símbolos a una norma funeraria universal. El peligro está en interpretar imágenes literarias como mandatos prácticos fuera de su contexto.
Por ello, la lectura responsable de la Escritura exige contemplar el conjunto revelado. El centro es la persona viviente reconciliada con Dios, no el método de su despedida. Existe también un componente histórico que explica la dureza con que algunos reaccionan ante la cremación. En tiempos antiguos la cremación estuvo vinculada a cultos paganos y a expresiones religiosas contrarias a la fe monoteísta. Esa relación cultural marcó la sensibilidad de comunidades que querían diferenciarse y afirmar su confianza en el Dios vivo. Sin embargo, la historia no debe convertirse en una cadena que impida discernir hoy con claridad. Las prácticas culturales cambian, la teología permanece, y la teología, bien entendida, muestra que la soberanía de Dios trasciende nuestra utilización de la materia. Él es capaz de llamar a la vida a quien le pertenece, sin importar el estado del cuerpo. Desde la pastoral práctica conviene subrayar que hay situaciones excepcionales, desastres, pandemias, regiones con limitaciones sanitarias o incluso deseos explícitos del fallecido que orientan hacia la cremación. En todos esos casos, la Iglesia tiene la obligación de acompañar, no de condenar. Acompañar implica ofrecer liturgia que proclame la resurrección, oraciones que confiesen la esperanza cristiana y presencia que sostenga el duelo. Las ceremonias pueden transformarse en proclamaciones poderosas. Una cremación acompañada de la lectura de las Escrituras, de testimonios de fe y de oraciones cristianas, puede convertirse en un acto de adoración y de testimonio sobre la esperanza eterna. Es pertinente también examinar el orden moral. El pecado, según la Biblia, remite a la desobediencia voluntaria al Dios revelado y a la ruptura de la comunión con Él. Un acto funerario en sí mismo no constituye pecado si no hay una intención contraria a la voluntad divina. La salvación se relaciona con la gracia recibida por la fe, no con prácticas post-mortem. No obstante, debemos reconocer que la forma en que vivimos influye en la forma en que morimos y en las decisiones que tomamos respecto a la muerte. Una vida que ha despreciado la dignidad humana y la creación difícilmente elegirá una despedida que honra al Creador. Por ello, la prioridad pastoral debe ser la formación de vidas que amen a Dios y al prójimo, y que consideren cada acto, incluso el funeral, como oportunidad para glorificar a Dios. Otro aspecto crucial es la consagración de la ciencia y de la razón. La Iglesia no rehúye la responsabilidad de dialogar con expertos en salud, con los contextos legales y con las realidades económicas que afectan a las familias. La decisión entre entierro y cremación muchas veces responde a factores técnicos o materiales y no a negación de la esperanza. Una pastoral sabia integra el conocimiento médico, las reglas sanitarias y el acompañamiento espiritual para ofrecer soluciones que sean dignas y fieles a la fe. Negarse a dialogar con la realidad es tanto un acto de dureza como una falta de caridad. Por último, cabe afirmar con claridad, la promesa de Dios es mayor que nuestras dudas. Cuando la fe se apoya en Cristo y no en rituales humanos, el creyente puede enfrentar la muerte con serenidad. Señalar que la cremación sería el pecado que niega la salvación equivale a sustituir la cruz por una norma humana. Es caer en un legalismo que la Escritura denuncia. La misión de la Iglesia es proclamar la gracia, consolar a los arrepentidos, enseñar sobre la esperanza y acompañar a los que sufren. En este marco, la comunidad de fe debe ofrecer discernimiento, no condena, enseñanza, no temor, y, sobre todo, confianza en que aquel que resucitó a su Hijo es fiel para cumplir su promesa con todos los que le pertenecen. Al adentrarnos en las distintas tradiciones cristianas, descubrimos que la cuestión de cómo tratar el cuerpo después de la muerte ha sido interpretada de maneras diversas, según contextos teológicos, históricos y culturales. Algunas iglesias han sostenido que enterrar es la forma que mejor expresa la confianza en la resurrección, otras han mostrado flexibilidad, y muchas comunidades contemporáneas enfrentan esta realidad con un enfoque pastoral que prioriza la compasión y la claridad doctrinal. Comprender esas divergencias ayuda a liberar tensiones. No se trata de relativizar la verdad, sino de reconocer que la práctica ritual puede reflejar sensibilidades distintas sin contradecir el núcleo del Evangelio. Es fundamental, por tanto, analizar con precisión por qué ciertas corrientes cristianas denunciaron la cremación en épocas pasadas. Esas denuncias a menudo nacieron de dos fuentes principales. La primera, el rechazo cultural a prácticas asociadas con cultos paganos que negaban al Dios vivo. La segunda, la intención de ofrecer un testimonio visible de esperanza en la resurrección mediante la representación de la sepultura y de la tumba. Ambas razones son comprensibles dentro de su contexto, pero no constituyen una evidencia definitiva de que la cremación sea intrínsecamente pecaminosa. La crítica antigua buscaba proteger la fe contra sincretismos y mantener un lenguaje corporal de confianza en la promesa de Dios.
Sin embargo, hoy debemos preguntarnos si esas motivaciones siguen justificando una condena absoluta o si más bien nos llaman a enseñar y acompañar con mayor profundidad. En términos teológicos, la discusión alcanza niveles más profundos cuando consideramos la antropología bíblica, el ser humano como unidad de cuerpo y alma, creado a imagen de Dios. Esta visión no separa a la persona en partes desconectadas, más bien, afirma la dignidad de la carne y la trascendencia del espíritu. Desde esa perspectiva, cualquier trato que humille a la persona viva o recuerde la muerte sin esperanza debe ser rechazado. No obstante, cuando la cremación es escogida con respeto, solemnidad y fe, no hay razón bíblica para equipararla automáticamente a una profanación. La reverencia se manifiesta en la intención y en la liturgia que rodea la despedida, no solo en el método técnico. Otra dimensión relevante es la escatología práctica, la manera en que las comunidades predican y celebran la esperanza final. Hay un peligro real cuando la comunidad reemplaza la prédica de la vida eterna por reglas secundarias que generan miedo. Si la enseñanza de la Iglesia convierte decisiones funerarias en criterios de juicio, entonces está desviándose del corazón del Evangelio. Por el contrario, la Iglesia fiel exhorta a la fe, a la esperanza y al amor, y coloca la doctrina de la resurrección en el centro de cada rito fúnebre, sea cual sea la modalidad elegida. El desafío pastoral consiste en que los líderes ayuden a las familias a articular esa doctrina de forma que la despedida se convierta en testimonio y en consuelo, no en motivo de culpa. Es pertinente, además, tratar las objeciones éticas modernas que muchas veces se presentan con contundencia. Por ejemplo, la preocupación de que la cremación podría dificultar el recuerdo físico y el lugar de memoria para futuras generaciones. Es una preocupación legítima desde la sociología del duelo. Un lugar fijo facilita ritos de memoria y procesos de sanidad. Sin embargo, la solución pastoral no pasa por prohibir la cremación, sino por promover prácticas que sostengan la memoria, ceremonias conmemorativas, placas, espacios de oración o momentos litúrgicos que preserven el testimonio de la fe. La forma legal o sanitaria no debe usurpar la misión de la Iglesia de formar recuerdos sagrados. También debemos reconocer las razones prácticas que llevan a muchas familias a optar por la cremación. Coste económico, restricciones logísticas, decisiones previas del difunto, prescripciones sanitarias en contextos de epidemias o catástrofes, o incluso motivos de distancia geográfica que dificultan el entierro tradicional. Desde una mirada cristiana compasiva, resulta insensato condenar a quienes, en situaciones de dolor y limitación, actúan buscando dignidad y prudencia. La prudencia pastoral sugiere acompañamiento, oración y la proclamación clara de la resurrección, más que la imposición de normas que agravan el sufrimiento. Un elemento que todavía merece atención es la interpretación simbólica del fuego en la Escritura. Cuando la Biblia usa el fuego en textos proféticos, aparece como instrumento de juicio o como señal de santificación. No es un manual funerario. Convertir imágenes simbólicas en prescripciones prácticas implica un error hermenéutico que distorsiona la intención del texto sagrado. La tradición bíblica habla de purificación, juicio y manifestación divina mediante el fuego, pero esos usos apuntan a realidades espirituales, no a manuales de entierro. Leer simbología como norma podría llevar a prácticas que, aunque bien intencionadas, se basan en lectura literalista de metáforas literarias. Al considerar la responsabilidad pastoral, la Iglesia debe vigilar que la enseñanza sobre la muerte no produzca pánico espiritual. Una comunidad que muestra serenidad frente a la despedida transmite confianza. Una comunidad que siembra temor produce angustia. El deber del ministerio es enseñar que la muerte no tiene la última palabra y que la resurrección de Cristo garantiza la restauración final. Esto implica una catequesis que explique teología de la resurrección, ética del cuerpo y el valor de la memoria, para que cada familia pueda decidir con conocimiento, fe y paz. Finalmente, la reflexión obliga a afirmar con convicción que la salvación es un don divino recibido por la fe, no un resultado de procedimientos post-mortem. Afirmar lo contrario sería un desplazamiento del Evangelio hacia un ritualismo que Cristo rechazó. La pregunta esencial no es si la cremación es un pecado que quita la salvación, sino cómo la Iglesia acompaña a los creyentes para que su vida, su muerte y su memoria proclamen la fidelidad de Dios. En ese acompañamiento, la comunidad cristiana debe ofrecer consuelo, verdad y esperanza, recordando siempre que aquel que derrotó a la muerte es soberano para restaurar y para cumplir su promesa con todos los suyos, sea cual sea la forma en que la carne fue sepultada o transformada. En las páginas del Nuevo Testamento encontramos una invitación constante a mirar más allá de las apariencias y a comprender la acción soberana de Dios en la historia humana.
Esta invitación es clave para disipar temores alrededor de la cremación. La Escritura nos orienta a no fijarnos únicamente en lo visible, sino a buscar la lógica de la gracia que vence la muerte. Cuando Pablo escribe sobre la transformación del cuerpo, no lo hace desde una perspectiva técnico-física, sino desde la certeza de que Dios hará algo nuevo. Lo temporal será envuelto por la eternidad. Esa promesa transforma la manera en que interpretamos los rituales humanos. Si el centro es la obra de Dios, entonces nuestras discusiones sobre procedimientos funerarios deben situarse dentro de una teología que defiende la dignidad humana y la libertad cristiana, sin convertir prácticas culturales en preceptos redentores. En la práctica pastoral contemporánea, esto tiene implicaciones concretas. Por un lado, la Iglesia está llamada a enseñar con claridad la doctrina de la resurrección, explicando que la esperanza cristiana no se apoya en la preservación de restos, sino en la obra de Cristo y en la promesa divina. Por otro lado, debe ofrecer acompañamiento sensible a las familias, reconociendo que la elección entre entierro y cremación muchas veces nace de motivos legítimos, económicos, sanitarios, geográficos o de voluntad expresada por el difunto. Acompañar no significa relativizar la doctrina, sino contextualizarla con amor, mostrando que la fe tiene raíz en la persona de Jesús y no en formas externas. Así, la Iglesia evita provocar temores innecesarios y cultiva la paz que proviene de la certeza del Evangelio. Una dimensión que merece especial atención es la de la memoria comunitaria. El rito funerario no solo despide al muerto, sino que enseña a los vivos. La sepultura ha servido históricamente para marcar un lugar de recuerdo donde la comunidad se reúne, ora y transmite relatos de fe. Cuando la cremación elimina la tumba como punto focal, surge la pregunta: ¿cómo mantener la memoria? La respuesta pastoral no pasa por la imposición de un modo único, sino por la creatividad piadosa. Crear monumentos conmemorativos, celebrar recordatorios litúrgicos, establecer rituales familiares que mantengan viva la narrativa de la esperanza. La memoria cristiana no depende de la modalidad técnica, depende de la intención de quienes la preservan. Desde la perspectiva teológica, también es necesario discutir el papel del juicio y de la santidad en relación con la muerte. Algunas interpretaciones han ligado la cremación al símbolo del castigo, de la purificación violenta o de la negación de Dios. Sin embargo, la Escritura habla del juicio divino con términos que deben leerse en su contexto. El fuego puede representar purificación o destrucción, pero no puede ser reducido a un único significado operativo para todas las prácticas humanas. Si confundimos símbolos proféticos con mandatos rituales, corremos el riesgo de amputar el significado profundo del texto sagrado. La voluntad de Dios no es imponer miedo mediante prácticas funerarias, sino invitar a la conversión, al arrepentimiento y a la adhesión a la gracia. Es oportuno también traer a la memoria ejemplos bíblicos que ilustran la soberanía de Dios sobre la muerte. Cuando Jesús resucita a Lázaro, cuando habla de sí mismo como la resurrección y la vida, no presenta un prerequisito físico para el ejercicio de la restauración. Su autoridad no está condicionada a si el cuerpo ha sido sepultado o cremado, sino a la fe que le reconoce como Señor de la vida y de la muerte. Esto nos conduce a una afirmación pastoral decisiva. La salvación no se determina por actos post-mortem, sino por la relación vital con Cristo. Por tanto, la acusación de que la cremación por sí misma niega la salvación carece de fundamento bíblico. No obstante, la libertad teológica que protege al creyente de temores ritualistas no significa indiferencia ante la creación. La ética cristiana exige respeto por el cuerpo humano, por los restos de quienes pasaron a la gloria, y sensibilidad ante el dolor de los que permanecen. Por eso la Iglesia debe promover prácticas que, aun cuando incluyan cremación, asuman un carácter sagrado: oraciones solemnes, lecturas bíblicas que proclamen la resurrección, canciones de esperanza y testimonios que narren la vida de fe del difunto. Es posible convertir una cremación en un acto de alabanza si la comunidad la contextualiza con la verdad del Evangelio. Otra arista que no puede soslayarse es la del testimonio público. Las decisiones comunitarias sobre entierros o cremaciones comunican algo a la sociedad. Un funeral que proclama la resurrección ofrece testimonio. Una cremación acompañada de una liturgia que proclama la victoria de Cristo también puede ser un poderoso anuncio del Evangelio. La diferencia crucial es la intencionalidad. La práctica funeraria comunica esperanza o indiferencia. La evangelización pastoral consiste en enseñar a las comunidades a hacer de cada despedida una proclamación de la esperanza cristiana. También conviene recordar la responsabilidad de la formación teológica. La confusión y el temor ante la cremación muchas veces nacen de una falta de enseñanza sólida sobre la escatología y la antropología bíblica.
En contextos donde la catequesis es pobre, los mitos y las supersticiones ocupan su lugar. Por eso la labor educativa de la Iglesia es urgente. Formalizar espacios donde se explique la doctrina de la resurrección, donde se discuta la dignidad del cuerpo y donde se formen líderes para acompañar con sabiduría. La claridad doctrinal produce calma espiritual. El desconocimiento produce pánico. Finalmente, es preciso abordar la cuestión del juicio pastoral. Cuando una comunidad etiqueta la cremación como pecado que anula la salvación, está imponiendo una carga que la Escritura no impone. El legalismo así ejercido priva a muchos del consuelo que debe ofrecer la Iglesia. Un enfoque bíblico y pastoral auténtico afirma la soberanía de Dios, exige reverencia por la creación, enseña sobre la resurrección y acompaña con caridad. No es una contradicción afirmar a la vez que el cuerpo merece respeto y que la salvación es por la fe en Cristo, independientemente de los procedimientos funerarios. Esta doble verdad libera del miedo y orienta hacia el amor, que es la marca distintiva del pueblo de Dios. Con esa claridad, la comunidad puede caminar con aquellos que sufren, proclamando que la muerte no tiene la última palabra y que la promesa de resurrección pertenece a todos los que confían en Jesús. Al mirar más de cerca las implicaciones teológicas y pastorales de la cremación, es indispensable analizar cómo la Iglesia ha interpretado la continuidad personal en vistas de la resurrección. La doctrina cristiana afirma que la persona es una unidad de cuerpo y alma, y que la resurrección promete la restauración integral de esa unidad bajo la autoridad de Cristo. Sin embargo, la naturaleza de esa restauración es de orden divino y creativo. No se limita a la recolección de piezas físicas ni a la preservación molecular del cadáver. Por esto, los teólogos han sostenido que el poder divino no queda prisionero de condiciones materiales. La pregunta, entonces, no es técnica sino escatológica. ¿Qué significa ser resucitado por Dios? La respuesta bíblica apunta a la transformación gloriosa que envuelve todo lo humano, no a un mero ensamblaje anatómico. Algunos se aferran a imágenes literales por falta de formación doctrinal, y por eso confunden medios con fines. El fin cristiano es la comunión eterna con Dios, y las prácticas funerarias son medios culturales que testimonian esa esperanza. Cuando la comunidad transforma el medio en fin, surgen errores que conducen al miedo y a la condena injusta. En contraposición, una enseñanza sana distingue entre la validez pastoral de las costumbres y la inmutabilidad del Evangelio. La salvación no se condiciona a procedimientos post-mortem. Esta distinción libera a la comunidad de imponer cargas que la Escritura no impone y la orienta a cuidar la catequesis sobre la vida eterna. La historia de muchas iglesias demuestra una variedad de respuestas. En algunas épocas y regiones la cremación fue vista con sospecha por su relación con cultos paganos. En otras, por razones prácticas, fue aceptada sin controversia. Este abanico muestra que la práctica humana puede cambiar sin afectar la verdad de la fe. Aún así, la Iglesia debe mantener un estándar pastoral que preserve la reverencia por la persona humana. Esto implica proponer rituales y oraciones que glorifiquen a Dios y afirmen la esperanza de la resurrección, independientemente de la opción técnica elegida. La posibilidad de convertir cualquier despedida en proclamación teológica depende más de la liturgia y del testimonio que del método físico. En términos bíblicos, es relevante recordar que Jesús venció la muerte no ofreciendo instrucciones sobre funerarias, sino inaugurando un nuevo modo de relación con la vida y la muerte. Sus actos y palabras muestran que la resurrección es una intervención soberana que transforma la historia. Cuando en el Evangelio levanta a Lázaro, no condiciona su poder a la integridad del cuerpo. Su autoridad es absoluta sobre la muerte. Del mismo modo, el apóstol Pablo, al hablar de la resurrección en primera carta a los Corintios, presenta la transformación de los cuerpos como misterio divino. Lo corruptible se revestirá de incorrupción. De ello se sigue que la dependencia de ritos funerarios como condición salvadora carece de fundamento teológico sólido. No obstante, debe subrayarse que el temor a la cremación muchas veces encubre una sensibilidad legítima hacia la dignidad humana y la sacralidad de la carne. Es comprensible que quien ama a un ser querido desee un signo visible que concrete la memoria. La pastoral no debe desdeñar ese sentimiento. Al contrario, debe canalizarlo hacia expresiones que sostengan la memoria y que proclamen la fe. Se pueden crear espacios de conmemoración, liturgias conmemorativas y prácticas familiares que mantengan viva la narrativa del Evangelio sin necesidad de sostener un único método funerario. La creatividad pastoral permite que la memoria cristiana perdure aunque la forma técnica varíe. Desde la ética pastoral también es urgente evitar los juicios sumarios. Condenar a quienes optaron por cremación, especialmente en contextos de emergencia,
pobreza o deseo de fallecido, es una falta de compasión que contradice la misión de la Iglesia. La caridad exige que se acompañe, se ore y se proclame la resurrección. La enseñanza debe ser expresión de misericordia y claridad doctrinal, no de rechazo que hiera a los dolientes. Así, el ministerio pastoral debe priorizar la consolación, sin renunciar a la enseñanza de la esperanza cristiana. Existe además una dimensión antropológica que conviene recordar. La identidad personal es más que la suma de partes físicas. La continuidad personal que promete la resurrección incluye la memoria, la historia, las relaciones y el reconocimiento que sobreviven al cuerpo. La obra de Dios no rehúye la riqueza de la persona humana, la integra y la transfigura. Por eso, la salvación no depende de la preservación técnica del cuerpo, sino de la obra redentora que afecta la existencia entera del creyente. Negar esto es reducir la doctrina a un literalismo mutilador. Finalmente, la discusión sobre la cremación debe culminar en una invitación pastoral. Que la comunidad se forme en la doctrina de la resurrección, que los pastores sean capaces de acompañar con ternura, que las liturgias sean contenedores de la esperanza y que las familias encuentren modos significativos de preservar la memoria. Declarar que la cremación es un pecado que anula la salvación es atentar contra la centralidad del Evangelio. Afirmar con convicción que la resurrección pertenece a los que confían en Cristo es proclamar la buena noticia que consuela en el duelo y libera del miedo ritualista. La Iglesia, llamada a ser madre sabia y compasiva, debe enseñar, acompañar y testimoniar que la última palabra no pertenece al fuego ni a la tierra, sino a aquel que da vida y que, en su gracia, reivindicará a todos los suyos en la plenitud de la resurrección. Cuando la comunidad cristiana se enfrenta a decisiones prácticas sobre el destino de los restos humanos, surge la necesidad de normas pastorales que equilibren la doctrina y la compasión. La Iglesia debe ofrecer marcos litúrgicos que permitan convertir cualquier despedida en proclamación de la esperanza. Para ello, es útil recomendar lecturas bíblicas que recuerden la promesa de la resurrección, salmos de consuelo, oraciones que afirmen la fe en Cristo y testimonios que narren la vida transformada del difunto. La liturgia puede incluir, por ejemplo, pasajes que hablen de la victoria de Dios sobre la muerte y de la fidelidad divina a su pueblo. Estas palabras, proclamadas con reverencia, orientan el duelo hacia la confianza en la promesa eterna y no hacia la ansiedad por los procedimientos humanos. En la práctica pastoral, también conviene orientar a la familia sobre opciones respetuosas respecto a las cenizas. Enterrar las cenizas en un lugar consagrado, colocarlas en un columbario asociado a la iglesia o preservar un espacio de memoria en la comunidad son soluciones que mantienen viva la presencia simbólica del ser querido. Evitar la dispersión improvisada en lugares sin significado espiritual protege la memoria y facilita espacios de encuentro para la oración. Además, se puede animar a que, en el acto de despedida, la comunidad realice un rito sencillo pero cargado de significado, lectura de escrituras, una breve exhortación basada en la resurrección, oración colectiva y un momento de alabanza que proclame la victoria de Cristo. Estas prácticas transforman la cremación en un acto que testimonia la esperanza cristiana en lugar de borrar la memoria sagrada. Otra recomendación pastoral es preparar material educativo que explique con claridad por qué la cremación no anula la promesa de Dios, y al mismo tiempo exponer la dignidad que merece el cuerpo humano. Talleres, folletos y charlas pueden ayudar a deshacer mitos y a formar conciencia teológica entre los fieles. La catequesis sobre escatología y antropología bíblica debe ser parte de la formación permanente de la Iglesia, de modo que los creyentes no sean presa del miedo ritualista ni de supersticiones que deformen la esperanza. Asimismo, se deben capacitar líderes para acompañar el duelo con respeto, enseñando que la salvación se funda en Cristo y no en procedimientos post-mortem. Es necesario también abordar con honestidad el caso de aquellos que no creen o que vivieron ajenos a la fe. La cremación de uno creyente plantea preguntas pastorales diferentes. ¿Cómo testimoniar la esperanza de la resurrección ante quienes no compartieron la fe? Aquí la Iglesia está llamada a ofrecer consuelo a los familiares, a proclamar la oferta de salvación de manera clara y amorosa, y a confiar en la justicia y la misericordia de Dios. La práctica funeraria del incrédulo no determina su destino. La Escritura muestra que la obra salvadora es llamamiento que sigue siendo proclamado incluso ante la muerte humana. La compasión evangélica no abandona a nadie en la desesperanza, sino que ofrece la palabra con ternura y firmeza. Un punto que frecuentemente genera controversia es la dispersión de cenizas en el mar o en lugares públicos. Desde una perspectiva pastoral, es preferible desalentar prácticas que impiden posteriores actos de memoria o que trivializan la despedida.
La Iglesia debe fomentar que las despedidas sean ocasiones de testimonio y que las decisiones se tomen con solemnidad. Además, debe recordar que el honor al cuerpo no consiste solo en su destino físico, sino en la forma en que la comunidad ora, recuerda y actúa en nombre del difunto. Crear ritos conmemorativos anuales, misas o encuentros de recuerdo ayuda a mantener viva la historia y a educar a las nuevas generaciones en la fe. La dimensión legal y sanitaria tampoco puede ser ignorada. En muchos contextos la cremación responde a reglamentos sanitarios, a costos limitados o a decisiones administrativas. La Iglesia, siendo prudente, debe dialogar con autoridades, ofrecer servicios que respeten la normativa y al mismo tiempo garantizar que las prácticas ceremoniales sean significativas. La colaboración con funerarias responsables y la elaboración de guías litúrgicas adaptadas a diferentes realidades permiten ofrecer alternativas dignas que no sacrifiquen la verdad cristiana ni la sensibilidad pastoral. Teológicamente, es preciso reiterar que la esperanza cristiana no es una ilusión, sino una promesa fundada en la resurrección de Cristo. Ese centro doctrinal permite mirar la cremación con perspectiva correcta. El poder de Dios transforma, restaura y da continuidad personal más allá de la condición material de los restos. Esta convicción libera al creyente del miedo ritualista y le permite vivir la muerte con serenidad, confiando en que la misericordia de Dios es mayor que nuestras limitaciones humanas. No negar la importancia del cuerpo ni trivializar la muerte, sino afirmar que la obra de redención no puede ser anulada por procedimientos humanos. En el plano pastoral, también es oportuno ofrecer modelos de sermones y prédicas que articulen la doctrina de la resurrección con consuelo práctico. Un sermón bien estructurado puede recordar la promesa de la vida eterna, narrar ejemplos bíblicos de restauración, condenar el legalismo y ofrecer pasos concretos para que la familia honre la memoria del ser querido. Incluir testimonios de personas que encontraron paz tras una cremación puede ser herramienta poderosa para sanar culpas y culillos infundados. La predicación, en este sentido, sirve para fortalecer la fe y para orientar decisiones con calma y sabiduría. Finalmente, la Iglesia debe permanecer firme en su misión de proclamar la gracia que salva. Acusar a la cremación de ser pecado, que anula la salvación, es desplazar el Evangelio hacia un ritualismo que Jesús rechazó. La sana enseñanza combina reverencia por la creación y confianza en la obra de Cristo. La comunidad debe acompañar con compasión, formar con verdad, ofrecer rituales que anuncien la resurrección y recordar siempre que la última palabra pertenece a Dios. En la serenidad de esa verdad, las cenizas dejan de ser motivo de pánico y se convierten en una ocasión más para proclamar que la muerte fue vencida y que la promesa de vida nueva está disponible para todos los que creen. Ha llegado el momento de cerrar esta reflexión con una palabra que invita a la paz, a la certeza y a la esperanza firme en la promesa del Señor. Si durante todo este tiempo tu corazón ha estado cargado de dudas, miedo o culpa por la cremación de un ser querido por decisiones tomadas, recibe ahora esta palabra de consuelo. La Biblia sitúa la esperanza cristiana en la obra redentora de Jesucristo y no en procedimientos humanos. Por eso, ser cristiano no depende de la forma en que el cuerpo fue despedido, sino de la relación viviente con aquel que dio su vida por nosotros y prometió resurrección a los que creen en él. Al decir esto, no minimizamos la dignidad del cuerpo. Al contrario, afirmamos su valor y, al mismo tiempo, destacamos la suficiencia de la gracia divina para restaurar lo humano más allá de toda limitación material. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. No es sencillo enfrentarse al tema de la muerte con serenidad y hondura. Permanecer hasta el final muestra una búsqueda sincera de verdad y de consuelo. Te aplaudo por tu perseverancia espiritual y por permitir que la palabra interpela tu vida en medio de preguntas difíciles. Si sientes que aún hay inquietudes, llévalas a la oración. Si existe culpa por decisiones pasadas, recuerda que la misericordia de Dios está por encima de nuestros errores y que el arrepentimiento sincero restaura la paz del alma. Dios no se alegra con la condena de sus hijos. Él los llama a la reconciliación y a la esperanza que supera todo temor. Te invito ahora, si lo deseas, a escribir en los comentarios una frase de fe que represente tu compromiso con el Evangelio, una oración corta o una declaración que selle tu confianza en la promesa de la resurrección. Ese gesto sencillo ayudará a otros a fortalecerse y a compartir la fe en comunidad. No se trata de un ritual vacío, sino de testimoniar públicamente que la confianza en Cristo es la roca que sostiene nuestra esperanza frente a la muerte. Además, te animo a compartir este video con familiares y amigos que podrían necesitar liberarse de miedos infundados. Al hacerlo, estarás ayudando a que la verdad bíblica llegue a quienes están angustiados por dudas sobre la cremación y el destino eterno. Seguir este canal es también una manera práctica de permanecer en crecimiento espiritual.
Aquí trabajamos para traer enseñanza bíblica sólida, consuelo pastoral y reflexión que edifica la fe. Si te ha servido este video, suscríbete y activa las notificaciones para no perder las próximas entregas. Cada material busca profundizar en temas que afectan la vida cristiana cotidiana y ofrecer herramientas bíblicas para acompañar el duelo, enseñar a las familias y proclamar la esperanza de la resurrección. Ver otros videos del canal te ayudará a formar una comprensión más completa sobre doctrina, escatología y pastoral y te dará recursos para acompañar a otros en momentos de pérdida. Ahora toma un momento para respirar y preparar tu espíritu. Vamos a hacer una pausa breve, consciente y reverente. Cierra tus ojos unos instantes, deja que las palabras asienten en tu corazón y permite que la paz de Cristo envuelva tu alma. En silencio, ora a Dios por consuelo, por fe renovada y por sabiduría para acompañar a los que sufren. Si lo prefieres, repite en voz baja una oración simple. Señor, confío en tu promesa de vida. Sana mi corazón, restaura mi paz y guía mis pasos en tu verdad. Mantén ese silencio unos instantes y siente la presencia del Señor que sana, que conforta y que confirma su palabra sobre la resurrección. Antes de despedirnos, quiero dejarte con algunas orientaciones prácticas que pueden ayudar a las familias y a las comunidades a honrar la vida de manera bíblica y amorosa. Primero, procura que cualquier ceremonia funeraria proclame claramente la resurrección de Cristo. La liturgia y las lecturas deben girar en torno a esa esperanza. Segundo, si hay cremación, busca brindar ceremonias conmemorativas significativas, lecturas, testimonios, canciones de fe y espacios de oración que sostengan la memoria y enseñen a las nuevas generaciones. Tercero, evita juicios públicos que hieran a quienes han decidido de otra manera. En su lugar, ofrece acompañamiento pastoral y formación para que la comunidad comprenda la doctrina sin caer en rigideces. Cuarto, fomenta la creación de lugares y momentos de memoria, misas, encuentros familiares, placas conmemorativas que permitan el recuerdo sagrado aunque no exista una tumba física tradicional. Estas prácticas combinan reverencia por la creación y confianza en la obra redentora de Dios. Es también fundamental que la Iglesia mantenga una catequesis constante sobre la antropología cristiana y la escatología. Enseñar qué significa ser creado a imagen de Dios, cuál es la naturaleza de la resurrección prometida y cómo la esperanza cristiana transforma nuestra relación con la muerte. La formación evita mitos y calma temores. Los líderes deben ser formados para acompañar sin imponer, enseñar sin condenar y consolar sin minimizar el dolor. En la pastoral inteligente se combinan la verdad bíblica y la compasión que cura. Quisiera terminar con una afirmación rotunda y esperanzadora. La última palabra no la tiene el fuego ni la tierra, sino aquel que venció a la muerte por su resurrección. La promesa de vida eterna está fundada en la persona de Jesucristo, no en ritos humanos. Por eso, aunque defendamos el respeto por el cuerpo y promovamos prácticas que honren la creación, debemos recordar siempre que la salvación es por la gracia mediante la fe. No permitas que el miedo ritualista te robe la paz. En lugar de eso, vive arraigado en la verdad del Evangelio y deja que esa verdad sostenga tu esperanza frente a la muerte. Gracias por acompañar esta reflexión hasta su cierre. Si este mensaje te ha traído claridad, paz o consuelo, compártelo con quienes amas. Si deseas continuar estudiando, mira otros videos del canal para profundizar en temas relacionados con la fe, la vida después de la muerte y el acompañamiento pastoral. Permanece en oración, mantén tu fe en Jesús y confía en que su misericordia es más grande que nuestras dudas. Ahora, en silencio y oración, deja que la música de fondo te conduzca a un momento de recogimiento y gratitud, recordando que la resurrección es la esperanza viva que nos une en Cristo.